Nos encontramos en esta mañana en el capítulo número 15 del Evangelio de Juan. Tomamos un receso las últimas semanas, el último mes, y nos desviamos a cubrir otros temas y otras predicaciones. Y ya nos corresponde regresar a Juan. De vez en cuando me gusta hacer eso. Ustedes saben que en los últimos veranos siempre hemos tomado un receso corto del Evangelio de Juan para cubrir otros temas según sean necesarios. En veranos anteriores hemos tomado recesos más largos de 2 o 3 meses. En este verano solamente tomamos un receso de un mes. Pero ya nos corresponde regresar y nos encontramos ahora en el capítulo número 15 de Juan. Y solamente permítame recordarle dónde nos encontramos, dónde que estamos. Se recuerdan que desde el capítulo número 13 nos encontramos realmente en el aposento alto. Es jueves en la noche, ya hemos llegado a los días finales, literalmente ahora a las horas finales de Jesús. Está a punto de ser traicionado, está a punto de ser entregado. Ya hemos visto que Jesús Cristo allí en el aposento alto con los discípulos ha venido hablando con ellos, ha venido tratando con ellos. Ya ha predicho que hay un traidor en medio de ellos, Judas. Ya ha predicho que uno de ellos, su líder, iba a negarlo, Pedro. Y le está dando instrucciones, está ofreciendo consuelo, está ofreciendo palabras de aliento, por así decirlo. En sus últimas horas, antes de partir, antes de morir, antes de llegar a la cruz, Cristo está dejando su legado final. ¿Qué es lo que nosotros hacemos por naturaleza? ¿Verdad que sí? Las personas que saben que ya la muerte se avecina, ¿qué comienzan a hacer? A poner todas las cosas en orden, ¿verdad? A asegurarse que el seguro de vida está al día. A asegurarse que la familia tiene para proveerle sus necesidades. A dejar un testamento de cuáles son sus últimos deseos antes de partir. Literalmente Jesucristo está haciendo algo similar a eso. Él sabe que la cruz se aproxima, está literalmente ya en la sombra de la cruz, por así decirlo, está llegando a sus últimas horas y está dejando todo en orden. Está dejándole un legado a los discípulos, está hablándole palabras de consuelo, palabras de aliento, palabras de fortaleza, está edificándolos a ellos. Y hablando con ellos, entonces nos encontramos en el capítulo número 15. Ahora ya la cena del Señor, su última cena, la institución de la cena pasó, ya Cristo tuvo ese tiempo con ellos. Y en el capítulo 14 encontramos, al final, las últimas palabras del capítulo 14, el verso 31, encontramos que Jesucristo dice, levantaos, vámonos de aquí. Así que ya aparentemente Jesucristo ha salido del aposento alto, donde se encontraba con los discípulos, donde estuvo allí con ellos, le lavó los pies a ellos, recuerdan, instituyó la cena del Señor y comenzó sus primeras enseñanzas en este segmento de Juan. Ya anunció la traición de Judas y la negación de Pedro. Y ahora les dice, vámonos de aquí. Y van camino hacia el Getsemaní. Se recuerdan que en el Getsemaní es el lugar en donde Jesucristo ofrece su oración al Padre final. Es allí donde Él hace una oración en el Getsemaní pidiendo a Dios. Es allí donde llega eventualmente Judas, porque como él era uno de los 12, él sabía dónde Jesucristo se encontraba de manera constante y corriente. Y cuando Judas llega el momento de su traición, llega Judas con los soldados y con todos los oficiales a arrestar al Señor. Y allí va de camino Jesucristo a Getsemaní, saliendo del aposento, caminando por Jerusalén. Y mientras va caminando, probablemente él va hablando con los discípulos. Esta primera porción que encontramos aquí en el capítulo 15 de Juan, probablemente literalmente está ocurriendo mientras Jesucristo va saliendo del aposento alto, camino al huerto. Así que leamos los primeros 8 versos bíblicos del capítulo número 15 de Juan, para que nos ubiquemos en la lectura y así podamos ir entendiendo lo que el Señor tiene preparado para nosotros. Dice así la palabra del Señor, Juan 15, verso 1 al 8. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto, lo quita. Y todo el que da fruto, lo poda para que dé más fruto. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permanecer en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Si alguno no permanece en mí, es echado fuera como un sarmiento y se seca. Y los recogen, los echan al fuego y se queman.
Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que deis mucho fruto y así probéis que sois mis discípulos. La palabra describe la relación que nosotros tenemos con Dios de diferentes maneras. Por ejemplo, la palabra nos enseña a nosotros que Él es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos. Él es nuestro creador y nosotros somos sus criaturas. Él es el rey y nosotros somos sus siervos o sus súbditos. Él es nuestro pastor y nosotros somos sus ovejas. Él es la cabeza y nosotros somos su cuerpo. Él es el Señor y nosotros somos sus esclavos. Cada una de estas analogías que la palabra utiliza tiene una cosa en común y es la dependencia que tenemos nosotros de Dios. Los hijos dependen de su padre, las criaturas de su creador, los súbditos de su rey, las ovejas de su pastor, el cuerpo de la cabeza, los esclavos de su señor. Y muestra la vital relación que nosotros tenemos con Dios. Aquí ahora en esta mañana nosotros tenemos otro ejemplo, otra analogía, por así decirlo, otra forma de ilustrar nuestra relación con Dios. Esta relación, de la misma manera que las otras, muestra nuestra dependencia que tenemos con Él. Es una relación vital, una relación necesaria que nosotros debemos tener con el Señor. Así como la rama depende enteramente de la vid o del tronco, por así decirlo, del árbol, para la vida, el sustento, el crecimiento, el fruto. Nosotros los creyentes dependemos completamente del Señor como nuestra fuente de vida espiritual. Y así como una rama no puede tener fruto si no está conectada a la vid, así nosotros tampoco podemos llevar fruto espiritual aparte de nuestra unión vivificante y vital que tenemos con Jesucristo. ¿Okay? Esta ilustración nos enseña a nosotros tal dependencia y tal cercanía que tenemos con nuestro Señor. Y en esta porción, muy común, yo sé que usted la ha leído en muchas ocasiones probablemente, si usted ha pasado un poco tiempo en el Evangelio o en la iglesia, esta porción es muy familiar. Yo sé que quizás la ha leído en otras ocasiones. Tenemos 4 personajes que yo quisiera que los examinemos. Tenemos a la vid, por un lado, la vid. La palabra vid quiere decir una viña o una planta de uvas. ¿Ok? Es lo que quiere decir. Tenemos al viñador, otras porciones dicen labrador. Es lo mismo, el que cuida la vid. Y tenemos los sarmientos o los pámpanos, dependiendo de la versión que usted utilice. Sarmiento o el pámpano es la ramita en donde se comienza ahora a crecer el fruto de la uva, ¿okay? Y comienza ahora a desarrollarse. Y estos sarmientos, pues tenemos 2, tenemos los falsos y tenemos a los verdaderos. Esos son los 4 personajes que tenemos en esta porción: la vid, el viñador o el labrador, y los sarmientos o pámpanos falsos y los sarmientos o pámpanos verdaderos. Y quisiera que fuésemos a examinar, a observar cada uno de estos personajes, para que así podamos comprender lo que el texto nos enseña. Comencemos con la vid primeramente, que es el primero que se introduce. Jesucristo mismo dice: yo soy la vid verdadera. Yo soy la vid verdadera. Y antes de entender o explicar esta declaración de Jesucristo, tengo que hacer un paréntesis, porque en el Evangelio de Juan, Jesucristo utiliza este lenguaje muy comúnmente en otras porciones. Este yo soy es común. Y yo creo honestamente que hace referencia a la divinidad de Jesucristo. ¿Se recuerdan que en el Antiguo Testamento, Moisés, delante de la zarza ardiendo, Dios le pregunta a Dios: ¿cuál es tu nombre? ¿Qué yo diré? Y Dios responde con una respuesta muy interesante: diles a ellos, al pueblo de Israel, yo soy el que soy. Y es una declaración de la autosuficiencia y completa soberanía e independencia de Dios. Quiere decir yo soy, quiere decir yo no dependo de nadie, yo soy por mi propia cuenta. Nosotros no somos así, nosotros dependemos de Dios.
Somos contingentes en el sentido de la palabra. Si Dios no existiera, yo tampoco existiera. Pero Dios no depende de mí para el existir, ser real y ser soberano y ser rey. Y Jesucristo en otras porciones del Evangelio de Juan ha hablado de esta manera. Allá en el capítulo 6, verso 35, Él dijo, yo soy el pan de la vida. Él es el pan de la vida. Él es la luz del mundo. Juan 8:12 dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá luz de la vida. En el pan de la vida, Juan 6:35 dice, yo soy el pan de la vida. El que a mí viene no tendrá hambre, el que cree en mí nunca tendrá sed. Estas son declaraciones de la divinidad de Jesucristo. Ningún ser humano común y corriente puede decir, yo soy el pan de la vida, el que viene a mí nunca tendrá hambre. Nadie puede hacer esa promesa. Ningún ser humano común y corriente puede decir, yo soy la luz verdadera, el que viene a mí nunca andará en tiniebla. Esas promesas no las puede cumplir ningún ser humano común y corriente. Luego Jesucristo, allá en el capítulo 10, también dice, yo soy la puerta de las ovejas. Verso 7 y verso 9 también dice, yo soy la puerta. Verso 11, verso 14 del Evangelio de Juan, ahí capítulo 10, dice, yo soy el buen pastor. Yo soy el buen pastor. El capítulo 11, verso 25, dice, yo soy la resurrección y la vida. ¿Y quién de ustedes no conoce el capítulo 14, verso 6? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Referencia a esa divinidad de Jesucristo que Él tiene. En el mismo Evangelio de Juan, en otra ocasión, Jesucristo le dice al pueblo, antes que Abraham fuese, yo soy. Una declaración de su eterna divinidad. Jesucristo es eterno, ha sido desde la eternidad hasta la eternidad. Aunque sí se encarnó hace unos 2000 años atrás, Él es la segunda persona de la Trinidad y por tal razón es completamente eterno. Y aquí tenemos entonces ahora otra de esas referencias, otra de esas declaraciones de Jesucristo. Dice yo soy. Él dice yo soy la vid verdadera. Cuando escuchamos a Jesucristo decir esto, quizás para nosotros no lo entendemos porque muchas veces nosotros no estamos muy familiarizados con la vida del Antiguo Testamento, específicamente con la vida del pueblo de Israel. Pero si ustedes han dedicado un poco de tiempo a la lectura del Antiguo Testamento y ustedes han examinado la historia del pueblo de Israel, usted va a darse cuenta que esta referencia que Jesucristo hace, esta declaración debo decir que Jesucristo hace, es una referencia al Antiguo Testamento, porque en el Antiguo Testamento Israel era vista como la vid de Dios. Israel es llamado la vid del Señor. Mira lo que dice el Salmo 80, verso 8. Tú removiste una vid de Egipto, expulsaste las naciones y la plantaste. ¿De qué está hablando? Del pueblo de Israel que fue removido o sacado de Egipto. Dios tomó las naciones en la tierra de Canaán, las expulsó y plantó la vid que Él sacó de Egipto. ¿La plantó dónde? En la tierra que Él les había prometido. Jeremías 2:21. Dios hablando de Israel, dice esto. Pero yo te planté como vid escogida, toda ella de simiente genuina. ¿Cómo pues te has vuelto delante de mí, sarmiento degenerado de una vid extraña? El problema con Israel es que si usted estudia la historia de ellos constantemente cayeron en pecado y constantemente ellos deshonraban a Dios con sus acciones. Una y otra vez, iban detrás de falsos dioses, iban detrás de enseñanzas erróneas. En vez de ser el pueblo que Dios quería que ellos fuesen, terminaban siendo imitadores de las naciones alrededor de ellos. La idolatría era uno de los pecados más constantes que el pueblo de Israel tenía. Y por eso Dios habla de ellos como la vid, que él la planta, pero que hace esa vid, en vez de ser una vid fructífera para Dios, se convierte entonces en una vid degenerada. O sea, capítulo 10, verso 1 dice, Israel es el viñedo frondoso dando fruto para sí mismo. Según la abundancia de su fruto, así multiplica los altares. Cuanto más rica era su tierra, más hermosos hacían los pilares sagrados. ¿Qué está queriendo decir? Dios tenía su vid, pero en vez de ellos honrar a Dios con su fruto, ¿qué hacía? Dice, ellos honraban a sí mismos con su fruto. Y entre más ellos prosperaban, más dioses ellos adoraban y más se iban al pecado. Dios cuidó de esa vid constantemente en el Antiguo Testamento. Dios los cuidó a ellos, los protegió. Ustedes saben toda la historia de ellos, cómo Dios hizo milagros con ellos, cómo Dios hizo maravillas con ellos, cómo Dios proveyó para ellos en el desierto. Mira que cabeciduros eran, debo decir, que Dios proveyéndole, ¿qué hacían ellos constantemente? Se quejaban en contra de Dios. Sabiendo que Dios tenía el poder para proveerles, siempre tenían una queja en sus labios. Miren, quisiera leer del libro de Isaías capítulo 5, una porción en donde nos ilustra muy bien este concepto de la vid del Señor, Israel, pero que termina no cumpliendo
el plan que Dios quería que ellos cumpliesen y no siendo como Dios quería que ellos fuesen. Isaías 5, verso 1 al 7 dice así: cantaré ahora a mi amado el canto de mi amado acerca de su viña. Mi bien amado tenía una viña en una fértil colina. Le cavó por todas las partes, quitó sus piedras y la plantó de vides escogidas. Edificó una torre en medio de ella y también excavó en ella un lagar. Y esperaba que produjera uvas buenas, pero solo produjo uvas silvestres. Y ahora, moradores de Jerusalén y hombres de Judá, juzgad entre mí y mi viña. ¿Qué más se puede hacer por mi viña que yo no haya hecho en ella? Porque cuando esperaba que produjera uvas buenas, produjo uvas silvestres. Ahora pues dejad que os diga lo que ha de hacer a mi viña. Quitaré su vallado y será consumida. Derribaré su muro y será hollada. Y haré que quede desolada. No será podada ni labrada. Y crecerán zarzas y espinos. También mandaré a las nubes que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña del Señor de los ejércitos es la casa de Israel. Y los hombres de Judá su plantío delicioso. Él esperaba equidad, pero aquí derramamiento de sangre. Justicia, pero aquí clamor. Esa es la historia de Israel resumida. Dios los saca, Dios los planta, Dios, por así decirlo, provoca todo lo que ellos necesitaban para que crecieran y diesen un buen fruto, pero ¿qué terminan siendo ellos? En vez de dar buenas uvas, terminando, dice el texto, uvas silvestres. Dios dice, pues castigaré a la nación de Israel. Y ustedes saben que esa ha sido la historia de ellos. Dios los ha castigado. Ahora, cuando llegamos aquí, ¿por qué estoy leyendo esto? Cuando llegamos aquí al capítulo 15 de Juan, Jesucristo dice, yo soy la vid, y Él cualifica qué tipo de vid es. Yo soy la vid verdadera. Si algo nosotros aprendemos acerca del Antiguo Testamento es lo siguiente, que en el Antiguo Testamento nosotros constantemente encontramos sombras, tipologías, imágenes de lo que Cristo sería. Israel en el Antiguo Testamento fue la vid escogida del Señor, pero no era perfecta y cayó. No cumplió el propósito. Pero Cristo ahora es la vid verdadera. La sombra que Israel era en el Antiguo Testamento simplemente apuntaba a lo que Cristo sería. Esto es algo constante a través de la Escritura. Nosotros aprendemos de Jesucristo que Él es lo que el Antiguo Testamento decía, pero lo verdadero y lo genuino, el cumplimiento de tal cosa. Aquí en Juan, en el Evangelio de Juan encontramos otras referencias. Por ejemplo, en el capítulo 1, verso 9. Allá encontramos que Juan dice, existía la luz verdadera que al venir al mundo alumbra a todo hombre. La luz verdadera. En el capítulo número 6, verso 32, mira lo que Jesucristo dice. De Jesucristo hablando aquí dice, en verdad os digo, no es Moisés el que os ha dado el pan del cielo, sino que es mi Padre que os da el verdadero pan del cielo. ¿Notó eso? Es mi Padre que os da ¿qué? El verdadero pan del cielo. Entendemos ahora que el pan que Moisés le dio al pueblo, el maná, ¿se recuerdan en el desierto? Era simplemente una representación que apuntaba ¿a quién? A Cristo, el verdadero pan. El maná, usted sabe, si usted conoce la historia, sabe que el maná que ellos recibían de parte de Dios allá en el desierto, ¿qué pasaba con ese maná? ¿Se podría? ¿Se deshacía? ¿No servía? Duraba un día y había que desecharlo. Y ellos tenían instrucciones específicas, no recojan más de lo que necesitas comer. Y ustedes saben, se recuerdan que el que se atrevía a recoger más de lo que necesitaba para comer, ¿qué le pasaba a ese? Se deshacía. Esa es una imagen, una ilustración del pan verdadero que vendría, que es Cristo ahora. Un patrón que nosotros observamos en todos estos cumplimientos de esas imágenes es lo siguiente, que las imágenes del Antiguo Testamento en sí mismas no podían ser perfectas. El pan se podría. Cuando llegamos nosotros ahora, por ejemplo, al tabernáculo, al santuario, a las ofrendas, a los sacrificios, es lo mismo. Todo el tabernáculo apunta ¿a quién? A Cristo Jesús. Pero en sí mismo el tabernáculo de nada servía. No podía santificar y justificar al hombre el tabernáculo. Fue dado simplemente para ilustrar lo que Cristo haría cuando Él viniese. Entonces, cuando usted lee ahora en Hebreos capítulo 8, verso 2, que dicho de paso el libro de Hebreos, todo el libro de Hebreos fue dado para que nosotros veamos la superioridad de Jesucristo, cómo es que Cristo es superior a todo lo que estaba en el Antiguo Testamento. Y en el verso número 2 dice que Jesucristo fue un ministro del santuario y del tabernáculo verdadero.
No del tabernáculo del santuario del desierto, sino del verdadero tabernáculo que fue hecho a la imagen que es celestial. Aquel en el desierto fue hecho a la imagen del verdadero tabernáculo y santuario de Dios celestial. Cristo ahora es ministro de ese verdadero tabernáculo, de ese verdadero santuario. Aquel que estaba aquí en la tierra era simplemente una imagen, una sombra de lo que vendría. Y por tal razón no podía cumplir los propósitos perfectos de Dios. Lo mismo ocurre ahora con la ilustración de la vid. Jesucristo dice, yo soy la vid, pero ¿cuál? La verdadera. Yo soy el cumplimiento de lo que en el Antiguo Testamento fue una ilustración. Yo soy la verdadera vid. ¿Ok? Jesucristo es la vid. De la manera en que el pan de Moisés se cumple en Jesús, es el pan verdadero. El tabernáculo, los sacrificios se cumplen en Jesús, el verdadero sacrificio. En el verdadero tabernáculo, Jesucristo dice, yo soy la vid verdadera. Mientras que Israel en el Antiguo Testamento era llamada la vid de Dios, quien no pudo cumplir el propósito de Dios, porque ellos por su apostasía constante se convirtieron en una vid vacía. No cumplieron, se descalificaron, no cumplieron el propósito divino como el canal de Dios para las bendiciones de Dios. Ahora Jesucristo dice, ahora todas esas bendiciones vienen de la unión conmigo. Yo soy la vid verdadera. Aquí el punto de Juan es que Jesús desplaza a Israel como el centro del plan de salvación de Dios, con la implicación de que la fe en Jesús se convierte en la característica decisiva para pertenecer al pueblo de Dios. Jesucristo dice, ahora yo vengo a ser el verdadero canal para traer salvación a las personas que creen en mí. Así que ahí vemos a la vid. Jesucristo dice, yo soy la verdadera o la vid verdadera. Vemos al viñador o al labrador, dependiendo de la versión que usted tenga, utiliza la palabra labrador, o otras dicen el viñador. Mira lo que Jesucristo dice, verso 1 vez más. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Mi Padre es el viñador o el labrador. Yo quiero que meditemos una pregunta por un segundo. Note que Jesucristo asume una posición debajo o sometida al Padre. Porque Él es la vid, yo soy la vid y mi Padre es ¿qué? El viñador. El viñador es superior a la vid porque el viñador es el que cuida de la vid, ¿o no? Entonces, la pregunta que tenemos que hacer es, ¿Jesucristo es menor o deja de ser Dios por Él decir yo soy la vid y mi Padre es el viñador? Nosotros entendemos que no es así. Nosotros entendemos claramente, mi amado hermano, que a través de la Escritura, y aquí en el Evangelio de Juan no es la primera vez que tratamos este punto, Jesucristo, aunque asume una posición de inferioridad, es igual al Padre. Él asume la posición de siervo en su cruz, en su encarnación, pero eso no le quita a Él ningún grado de divinidad. Él sigue siendo Dios igualmente. Por eso, en otras porciones, Jesucristo dice, yo y el Padre somos ¿qué? Somos uno. De ninguna manera, mis amados hermanos, la encarnación de Jesucristo disminuye su deidad. Él voluntariamente asumió un papel subordinado al Padre. ¿Entendemos eso? Ahora, el punto aquí de la analogía no es tanto definir la relación del Padre y el Hijo, sino que el punto principal es enfatizar el cuidado del Padre por la vid y las ramas o los sarmientos o los pámpanos. La figura aquí habla del amor que Dios tiene por Cristo y por su pueblo. El cuidado y el amor que Él tiene por la vid y por cada uno de los pámpanos que están unidos a la vid. ¿Okay? El Padre tiene por las ramas el mismo amor que Él tiene por la vid misma. Yo quiero que observemos aquí en esta porción, en este entendimiento del viñador, tres pensamientos principales. Yo quiero que observemos lo siguiente. Jesucristo dice, yo soy la vid, mi Padre es el viñador. Número uno, eso habla del cuidado de Dios sobre nuestras vidas. El cuidado de Dios, su ojo está sobre nosotros. El viñador cuida a la vid. De la misma manera que un viñador, un labrador cuida de su granja, cuida de lo que él ha sembrado. Dice Jesucristo, el Padre es el viñador, Él cuida de la vid y de los frutos. Vemos la vigilancia de Dios entonces sobre la vid y los pámpanos. Él les vigila constantemente. Una de las cosas que los viñadores hacían constantemente era estar vigilando y guardando y velando lo que ocurría con su vid. ¿Sabe que una de las cosas que se construían
en medio de una vid, cuando usted plantaba una viña, era una torre. Se construía una torre en medio de la vid. ¿Para qué? Para el viñador poder subirse y desde arriba de la torre él poder mirar, observar y poder ver si hay algún animal que se ha metido allí que está haciéndole daño a la vid, que tenga que ir a cazarlo y espantarlo. Ver si hay algo que anda mal con los frutos, ver si hay algo que anda mal con la vid. Así que la torre se convierte en el lugar de vigilancia, en donde el viñador venía a vigilar. Jesucristo dice, el Padre es el labrador, el Padre es el viñador. Él es el que está en la torre vigilando de la vid y de todas las ramas, de todos los sarmientos, de todos los pámpanos. Él observa, cuida y vigila. Y habla también aquí esto de su fidelidad. Él habla de la fidelidad que él tiene a la vid. Él va a obrar, él va a moverse. Él no es tímido para usar el cuchillo para podar cuando tenga que podar. Esa es parte de la labor del labrador. Él si tiene que ir a podar, ¿qué hace? Poda. ¿Y con qué usted cree que podaban? Con navaja en mano. Porque ustedes saben un poco de agricultura. Usted sabe que usted no poda con la mano desnuda. Usted se lleva un instrumento en sus manos. Naturalmente, comúnmente el viñador utilizaba una navaja pequeña con un mango de madera y una cuchilla corta. E iba mirando y observaba, bastante afilada, para poder cortar. Dios es fiel a su vid. Dios está pendiente, Dios está cuidando, Dios está vigilando y Él es fiel a ella. Él no ha, escuche bien esto, Él no ha delegado el cuidado de su vid a otra persona. Dios se lo ha delegado a sí mismo. Él trata con su vid, no es tímido en usar el cuchillo cuando tiene que usarlo. Él trata con el problema. Si hay una rama, un pámpano, un sarmiento que no lleva fruto, ¿qué dice el texto? Él va a tratar con eso. Él va a obrar, él va a moverse, él va a hacer lo que tenga que hacer para tratar con la situación dentro de su vid. ¿Okay? ¿Sabe que yo mismo como pastor vivo en absoluto reposo? Sabiendo que el que cuida de la vid, final y al cabo, no soy yo, ¿es quién? Es Dios. Es Dios el que se encarga de tratar con cada uno de los miembros de su vid. Es Dios el que se encarga de tratar con las ramas, las que llevan fruto y las que no llevan fruto. Él es el que se encarga de hacerlo. Él es el que poda, Él es el que corta, Él es el que hace. Él es el que provoca el fruto, el que hace, el que alimenta, el que cuida, el que vigila, el que protege. Es Dios el que hace eso en su iglesia. ¿Okay? Así que vimos la vid, Jesucristo. Vemos al viñador, el Padre. Y ahora observemos el resto del texto a los sarmientos, o las ramas, o los pámpanos. ¿Okay? Verso número 2 dice lo siguiente. Todo sarmiento que en mí no da fruto, lo quita. Y todo el que da fruto, lo poda para que dé más fruto. Aquí tenemos ahora dos tipos de sarmientos. Tenemos los que son falsos y los que son genuinos. Los que son falsos, que son quitados, y los que son genuinos, que son podados. Hay dos acciones aquí de parte de Dios a los sarmientos. Dependiendo del tipo de sarmiento que sea, uno será podado para que lleve más fruto, otro será quitado para ser condenado. ¿Okay? Yo quiero que nosotros nos ubiquemos momentáneamente dentro del contexto una vez más. ¿Se recuerdan que nos encontramos cuando? El jueves en la noche. Jesucristo acaba de despedir a Judas y se encuentra él solo con los 11. Eran 12 los discípulos, apóstoles del Señor, pero uno resultó que era el traidor. Y Cristo lo despidió. ¿Se recuerdan que durante la cena Jesucristo le dice, lo que has de hacer, hazlo pronto, ve? Y lo deja ir en medio de la cena. Y Judas ya ha salido de aquel lugar. Y Jesucristo se queda solamente con los otros. Yo creo que honestamente Jesucristo cuando está hablando aquí ahora de la vid y de los sarmientos, los que dan fruto y los que no dan fruto, literalmente en su mente yo creo que está la verdad, la realidad de lo que acaba de pasar con Judas. Judas viene a ser uno de esos sarmientos que simplemente no permaneció. Es un ejemplo de uno que externamente se apega a Jesús, se adhiere a Jesús, anda con Jesús, pero que internamente no es genuino ni verdadero. Su corazón no está transformado, sino que sigue siendo un rebelde y un pecador. Judas, por así decirlo, mi amado hermano, es el ejemplo del sarmiento que en Cristo no da fruto.
Note lo que Jesucristo dice. Todo sarmiento que en mí no da fruto. No estamos hablando de una persona. Aquí no estamos hablando de una persona que es reverde abiertamente en contra de Jesús. No estamos hablando de una persona que está negando el evangelio y lo rechaza. No. Estamos hablando de quién? Estamos hablando de una persona que se ha adherido de manera externa a Cristo Jesús. Ha venido, igual que Judas, andó con Jesús 3 años y medio. Vio los milagros, participó con él en el ministerio de Jesucristo. Anduvo con él, escuchó sus enseñanzas, escuchó todo lo que Jesucristo tenía que decir. Vio a Jesucristo obrar. Aún Judas mismo hizo milagros. Dentro del ministerio que los 12 desarrollaron, ellos hicieron milagros también. Pero finalmente, Judas no era un sarmiento genuino. Estaba adherido a la vid de manera externa, pero no era verdadero. Y eventualmente fue cortado y echado fuera. Eventualmente fue cortado y echado fuera. Ahora, yo quiero que ustedes observen que aquí encontramos un verbo operativo que se repite varias veces. Que distingue, el verbo que distingue, la palabra que distingue a los genuinos, a los sarmientos genuinos, las ramas genuinas de las falsas, es el verbo permanecer. El que permanece. El verso número 4, permanecer en mí. Verso número 5, el que permanece en mí y yo en él. Verso número 6, si alguno no permanece en mí, es echado fuera. Verso número 7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Se repite esto constantemente. Es lo que distingue a un verdadero creyente de uno falso, es su fidelidad. El verdadero creyente permanece hasta el fin. El que no es verdadero, el que no es genuino, ¿qué hace? Eventualmente se va. Eventualmente es cortado por el Padre. Eventualmente el Padre coge y lo saca y lo arranca. El Padre es el que se encarga de limpiar a su viña. ¿Ok? El Padre es el que se encarga de limpiar a su viña. Y los que son falsos, eventualmente el Padre los va a quitar, los va a arrancar. Solamente aquellos que son verdaderos y que son genuinos son los que permanecerán hasta el fin. Y el verso número 8 claramente nos da a nosotros prueba de esto. La prueba de nuestra autenticidad es el fruto que llevamos. Mira lo que dice el verso 8. En esto he glorificado a mi Padre, en que deis mucho fruto. Y así probéis que sois mis discípulos. Y así que probéis que sois mis discípulos. Usted quiere saber si usted es creyente, examine el patrón de su vida. Usted quiere saber si usted es verdaderamente genuino, examine sus acciones, sus pensamientos y por dónde usted va caminando. ¿Usted está en el camino de la santificación o está todavía en sus delitos y pecados? Y usted solamente se ha adherido a Cristo Jesús de manera externa por cuestión de religiosidad o por cuestión de costumbre o por cuestión de querer calmar su sentido de culpabilidad. Examine su corazón, examine sus acciones y usted va a darse cuenta que si usted es o no es un verdadero discípulo. Los discípulos del Señor se notan, se distinguen, porque se ve el fruto, se ve el amor que tienen hacia Dios, hacia su palabra, el amor que tienen los unos por los otros. Jesucristo ya ha dicho anteriormente, aquí en el Evangelio de Juan, que el amor que tenemos los unos por los otros es lo que nos distinguirá a nosotros como los discípulos de Él. Así que aquellos que son verdaderos permanecen, aquellos que son verdaderos perseveran, aquellos que son verdaderos estarán hasta el fin. Ni uno de ellos se caerá. ¿Ok? El que no permanece será simplemente quitado. Así que, ahora, con esa mente, observemos los dos sarmientos entonces, los falsos y los falsos y los verdaderos. Una vez más, se dice de los falsos que serán quitados. Serán quitados. Lo triste del asunto es lo siguiente, que aparentemente o externamente ellos están apegados a Jesucristo. Externamente ellos están injertados dentro de la comunidad de fe. Es la tristeza de esto. Personas que quizás cargan su Biblia, que quizás se sientan en asiento en una congregación. Muchos en iglesias como esta, mi amado hermano, en todo el mundo, miles de millones de personas están hoy día, en este mismo momento, sentados igual que ustedes, escuchando a un predicador como yo predicarles, enseñar la palabra del Señor. Pero muchas de esas personas que están en esa misma situación, lamentablemente, están solamente practicando una religiosidad externa y están pretendiendo ser algo que realmente no son. Su fe no es genuina,
sino que la fe que poseen es simplemente superficial y natural. No es sobrenatural y no es verdadera, mi amado hermano. Son personas que simple y sencillamente no están dando fruto de un arrepentimiento genuino. No están dando el fruto que Dios quiere que den sus hijos. Y el destino de ellos, mi amado hermano, es simplemente la perdición. Es simplemente la perdición. Este lenguaje se repite una y otra vez a través del Antiguo Testamento. Mira lo que Jesucristo dice de estos falsos sarmientos. Dice que el que no lleva fruto, ¿qué hace el Padre? Lo quita. El verso número 6, mira lo que dice. Si alguno no permanece en mí, es echado fuera como un sarmiento y se seca, es recogido, es echado al fuego y es quemado. El destino de las personas que aparentemente o externamente se adhieren a Jesucristo es el mismo de aquellas personas que o nunca han escuchado el Evangelio o han rechazado el Evangelio, es la perdición. Tan condenados están aquellos que andan en el mundo de sus delitos y pecados como aquellos que dentro de la iglesia están pretendiendo ser creyentes y no lo son. Llevan el mismo castigo y la misma condenación. Son quitados y son echados al fuego. Y Jesucristo ha repetido esto en muchas otras ocasiones. ¿Sabe qué? Hoy día muchas personas tienen una imagen de Jesucristo que a veces no es bíblica. Muchas personas se imaginan a Jesucristo como, ay, si Él es una pelota de amor, ese Jesús. Ese Jesús, Él nos ama tanto, Él es tan cariñoso, tan amoroso y Él tiene un plan especial para nuestras vidas. Y ese es el mensaje que se predica en muchos lugares. Pero cuando usted compara el mensaje que esas personas predican con la que encontramos en la Escritura, las palabras de Jesucristo mismo, encontramos que hay una diferencia bien grande. En una ocasión yo le decía a una persona, no es creyente la persona, bueno, creció dentro de la iglesia católica, pero no es creyente, no. Y ella se quejaba de los predicadores que hablan mucho del infierno. Y hacía una comparación con Jesucristo, que era todo amor, toda gracia y todo perdón. Y se me sorprendía la persona cuando yo le dije, pero tú sabes, tú has leído el Nuevo Testamento. Dije, ¿tú has leído el Nuevo Testamento? ¿Y tú has leído los Evangelios? Mateo, Marcos y Lucas y Juan. ¿Los has leído? Quizás te sorprenderá saber que en todo el Nuevo Testamento, y es más, en toda la Biblia, la persona que más habla del infierno es Jesús mismo. Y los ojos se le abrieron así bien grande, como que no podía creer lo que yo estaba diciendo. Pero una realidad. Esto se repite una y otra vez. Jesucristo dio la advertencia constante. Constantemente Jesucristo advirtió que vendría el castigo, que vendría el infierno. Es una realidad, no es un invento de nosotros. Y el lenguaje del Antiguo Testamento es constantemente de ser cortado y echado al fuego. Ser cortado y echado al fuego. Es la forma en que se ilustra en el Nuevo Testamento el castigo que recibirán todas aquellas personas que no practican, no creen en el Evangelio. Miren, Jesucristo mismo en el capítulo 7 de Mateo, quisiera hacer referencia a Mateo 7 porque nos ilustra un poco esto que Juan nos dice acá, en el capítulo 15 de Juan, acerca del que no permanece, que es echado fuera y se seca y es recogido y echado al fuego y es quemado. Y ustedes si han leído el capítulo 7 de Mateo, ustedes saben para dónde voy. Jesucristo está allí hablando acerca de los falsos profetas que vienen con vestidos de oveja en medio de la iglesia, pero realmente son lobos rapaces. Y Jesucristo dice el verso 16, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo árbol bueno da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo producir frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. No es más, todo árbol que no da buen fruto es cortado ¿de dónde? Y echado al fuego. Así que por su fruto los conoceréis. No todo el que me dice, aquí en la porción quiero concentrarme, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les diré, jamás os conocí, apartados de mí, los que practican la iniquidad. Mira lo que Jesucristo está diciendo aquí. Jesucristo está diciéndonos aquí que hay personas que están tan adheridas a la iglesia y tan adheridas a la religión cristiana que en el día final le van a reclamar a Jesús. En tu nombre hicimos milagros, en tu nombre
profetizamos. En tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre hicimos todas estas cosas. Ellos pensaban que estaban en el reino. Ellos pensaban que estaban realmente adheridos a la vid que es el Señor. Ellos pensaban que eran genuinos, pero lamentablemente en el momento final encontrarán que no lo eran. Y Jesucristo les dirá: ustedes apártense de mí, ustedes son simplemente hacedores de iniquidad. Y los rechazará. Los rechazará. Es la triste realidad de aquellos que piensan que están en Cristo y no están. Antes de partir de los falsos sarmientos y entrar a ver los verdaderos sarmientos, me llama la atención algo que Jesucristo dice en el verso número 6 de Juan 15, en donde dice: si alguno no permanece en mí, una vez más, es echado fuera como un sarmiento y se seca. Y mira lo que dice: y los recogen, los echan al fuego y se queman. Y me llama la atención el hecho que dice: y los recogen y los echan al fuego. ¿Quiénes son los? ¿Quiénes son los que recogen y quiénes son los que echan al fuego? A los que son rechazados, a los que son cortados y echados fuera. ¿Quiénes son esos? ¿Quiénes a Dios le ha delegado la responsabilidad de tomar en el día final a los falsos sarmientos y a los pecadores y echarlos al fuego eterno? Y en Mateo 13, versos 41 y 42, Cristo nos da la respuesta a eso. Dice: el Hijo del Hombre, hablando de él, enviará a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que son piedra de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Y los echarán en el horno de fuego. Allí será el llanto y crujir de dientes. Dios enviará, mira lo que dice en el día final: Dios enviará a sus ángeles. Y los ángeles son los que recogen y son los que echarán en el fuego de la condenación eterna. Ese es el destino de aquellos sarmientos que se adhieren a Jesucristo pero que no son genuinos. Como Judas lo fue. Judas es el prototipo, por así decirlo, del sarmiento que no lleva fruto. Ahora, examinemos entonces los verdaderos sarmientos, los que llevan fruto. Y tenemos una serie de bendiciones. Mientras que los falsos sarmientos tienen una condenación segura, los verdaderos sarmientos tienen aquí una serie de promesas de parte de Jesucristo. Unas bendiciones hermosas que Dios derrama sobre ellos. El verso número 2 nos dice que ellos son podados. Son podados. Dice: el que da fruto lo poda para que dé más fruto. Mientras que la acción del Padre sobre los falsos sarmientos es simplemente quitarlos, su acción sobre los verdaderos es podarlos, o la otra palabra que podemos usar para sustituir ahí es limpiarlos. Esa es una de las funciones más importantes de todo jardinero. El constantemente limpiar y quitar todo aquello que amenaza la vida de la planta o del jardín. Ustedes saben lo que ustedes han tenido jardines en su casa o han sembrado algo, saben que esto es así. ¿Usted quiere saber cómo usted puede arruinar un buen jardín? No haga nada con él. No haga nada, déjelo quieto. Solamente déjelo ahí solito. No le riegue, no lo pode, no lo limpie, no arranque las hierbas malas. Y usted va a ver, regrese un mes luego, y usted va a ver cómo va a estar completamente destrozado. Se secan, se mueren, y lo que termina pasando es que las hierbas malas vienen y consumen el jardín y entonces ahogan las plantas buenas que usted sembró. Sea de fruto o sea de flores, sea lo que usted quiera sembrar, solamente déjelo quieto y se arruina por sí solo. ¿Verdad que sí? Pero la promesa de Dios a sus verdaderos sarmientos, a sus hijos es: no los voy a dejar solo. ¿Qué voy a hacer con ustedes? Los voy a podar. Los voy a limpiar, les voy a prestar atención constante y continua para que ustedes puedan ir creciendo y llevando más fruto. Es una bendición. Ahora, esta bendición muchas veces quizás crea un poco de dolor. Esta bendición quizás crea un poco de angustia en nuestra vida porque el proceso de podar implica cortar cosas que quizás nos duelan. La planta cuando es podada, usted sabe que hay que coger parte de sus ramas y cortarlas. Y quizás si la planta pudiera decir o hablar algo, diría: ¡auch! ¿Qué me están haciendo? ¿Por qué me estás cortando? Pero usted sabe que el proceso de podación y de limpieza lo que provoca es que la planta pueda ¿qué? Crecer aún más. Y usted ve que hay una rama seca en la planta, ¿qué usted hace? La corta, porque las ramas secas de la planta lo que terminan haciendo es que le quitan la vida a aquellas que están más fructíferas. Y usted tiene que ir quitando y limpiando. Y Dios ha prometido constantemente limpiarnos. ¿Y con qué Dios nos limpia? Dios nos limpia a través de su palabra. Mira lo que dice el verso número 3. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. La palabra nos limpia en el momento de la conversión,
pero también es el instrumento divino de Dios para limpiarnos a través de nuestra santificación. Jesucristo le dice aquí a los discípulos, acuérdense que Judas ya no está aquí, Judas ya está afuera. Y ya Cristo ha dicho de Judas, no todos están limpios. Hablando de Judas, él no estaba limpio. Pero a los 11 le dice, ustedes ya están limpios. Mi Padre ya los ha limpiado a ustedes. Ustedes son buenas ramas, ustedes son buenos sarmientos, ustedes son buenos pámpanos que están llevando fruto. Y Dios ya los ha limpiado a ustedes. Igualmente nosotros, mis amados hermanos, los que estamos en Cristo Jesús, que hemos sido salvos por su gracia, hemos sido limpiados por la palabra de Cristo. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, dijo Jesús a los discípulos. Nosotros hemos sido limpiados por la palabra, no solamente ahora en el momento de la conversión, sino en un proceso constante y continuo de santificación. La palabra es el instrumento de Dios para la limpieza nuestra. Es, por así decirlo, la palabra, el cuchillo en las manos del Espíritu Santo cuando Él viene a arrancar y a cortar cosas que no le agradan en nuestras vidas. Y muchas veces diríamos como la planta, ¡ouch! ¿Qué me estás haciendo? Me duele esto que me estás diciendo. Me duele esto que me estás haciendo. Pero luego vamos a ver cómo hay fruto que está glorificando a Dios. Cómo va creciendo. Cómo va creciendo la planta. Y cómo vamos nosotros creciendo a través de la podación o la limpieza que Dios nos da. La otra palabra que quiero que examinemos. Primero podar. Dios dice que nos va a podar. La otra palabra es dependencia. Dependencia. Mira el verso 4. Permanecer en mí, yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Verso 15. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí, yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Todo lo que nosotros somos, todo lo que nosotros hacemos, lo somos y lo hacemos en Cristo, porque estamos en Cristo. Dependemos absoluta y completamente de Él. Mi amado hermano, nuestra vida está integrada completamente en Cristo Jesús y es completamente dependiente de Él. Yo no puedo vivir separado de Cristo. No soy yo el que vivo, sino es Cristo el que vive. Permítame darle un par de referencias bíblicas para confirmar esto. Colosenses capítulo 3, versos 1 al 3, mira lo que Pablo está diciendo. Dice, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poner la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y el verso 3 es el clave. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. No es mi vida, es la de Cristo. Gálatas 2:20. El apóstol Pablo dice lo siguiente: con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino Cristo vive en mí. Y la vida que vivo, ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Sabe que nosotros somos completamente incapaces de producir fruto fuera de Jesús? Nuestra vida está en Él. De la misma manera en que la sábila que viene del tronco se transfiere a la rama para que las ramas puedan llevar y cargar fruto, de esa misma manera la vida de Cristo, que es la vid, se transfiere a nosotros para que podamos llevar fruto. Pero ese es el problema del hombre, ¿o no? Que el problema del hombre el hombre trata de elevarse a sí mismo pensando que puede por su propia cuenta producir el fruto que solamente Dios puede producir. Oh, nuestra soberbia nos engaña, mis amados hermanos. Y muchas veces pensamos que yo puedo por mi propia cuenta. Y muchas veces pensamos que yo puedo vencer ese pecado por mi propia cuenta. Y muchas veces pensamos que yo puedo producir el fruto que Dios quiere por mi propia cuenta. Y digo, nuestra soberbia nos engaña porque es realmente el orgullo lo que nos lleva a nosotros a pensar que podemos por nuestra propia cuenta. Porque si lo hago por mi propia cuenta, yo después puedo decir, yo lo hice. Nos estamos engañando a nosotros mismos, mis amados hermanos, si hacemos eso. Tenemos que depender absoluta y completamente de Jesucristo. Tenemos que entender que nuestro fruto es el fruto que Él hace en nuestras vidas. Él es el que lo produce. Él es el que nos hace crecer. Él es el que lo multiplica. Es Cristo. Dependemos de Él completamente. Este fue el error de los Gálatas. Si usted ha leído el epístola de los Gálatas, sabe esto. Pablo los condena de lo siguiente. El capítulo 3, verso 3 dice, ¿tan insensatos sois? ¿Tontos? Le dice, ¿tonto? Gálatas, tonto. Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿vas a terminar por la carne? ¿Qué quiere decir eso? Ellos comenzaron creyendo en Jesucristo, luego querían ser perfeccionados por la obra de la ley. Pensaban que ahora por la obra de la ley ellos podían alcanzar la salvación y su santificación. Y Pablo le dice a ellos, chorro de insensatos.
Qué tontos son ustedes. Empiezan por el Espíritu en la gracia de Dios y ahora quieren terminar por la carne en la ley. Ese es el problema que nosotros tenemos una vez más. Nos engañamos a nosotros mismos pensando que yo puedo por mi propia cuenta. Y quizás tenemos un problema recurrente en nuestros corazones con el cual estamos lidiando, pero queremos por nuestra propia cuenta vencerlo. Queremos por nuestra propia cuenta lidiar con esa situación en vez de venir a Cristo, en vez de venir al Señor, en vez de venir a su palabra y depender de su Espíritu Santo. Es la única manera que podemos, mi amado hermano, llevar fruto si estamos dependiendo de Jesucristo. De la manera en que el pámpano, de la manera en que el sarmiento no puede llevar fruto en sí mismo, nosotros no podemos llevar fruto en nosotros mismos. Es en Cristo Jesús que lo hacemos. Otra palabra que quiero que pensemos, que yo creo que es evidente aquí, es productividad. Dios nos poda y nos limpia. Dependemos de Él y ahora producimos fruto. Producimos fruto. Hay productividad. El sarmiento genuino, el sarmiento verdadero, el pámpano verdadero produce, mi amado hermano. Mira lo que Jesucristo dice de ese. Dice, ese da mucho fruto. Dios lo limpia y da mucho fruto. No existe tal cosa como un creyente sin fruto. Es una contradicción, mi amado hermano. Si el creyente está en Cristo y la vida de Cristo corre a través de Él, entonces su vida producirá fruto. Las ramas de los árboles producen fruto porque están conectadas al tronco. Y nosotros conectados a Cristo, ¿qué hacemos? Producimos fruto. ¿Ok? Ahora, quisiera citar al pastor MacArthur para poder meditar un poco en este fruto. ¿Cuál es el fruto? Dice, vamos a producir fruto. ¿Pero de qué está hablando? Es un poco ambiguo eso, ¿verdad? ¿Cuál fruto? ¿Qué? Yo voy a sacar uvas por un lado, naranjas por otro. ¿De qué estoy hablando? Pastor MacArthur nos ayuda a entender esto un poco y cito a él. Dice, una idea errónea popular es igualar el fruto con el éxito exterior. Por ese estándar, la religión externa, la justicia superficial, tener una iglesia grande, un ministerio popular o un programa exitoso se consideran fructíferos. Pero la Biblia en ninguna parte evalúa el fruto con una conducta o resultados superficiales externos que los engañadores e hipócritas, así como cultos y religiones falsas, pueden duplicar. En cambio, la Escritura define el fruto en términos de cualidades espirituales. El fruto del Espíritu, Pablo le recordó a los Gálatas, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. El fruto no es cuán grande es el ministerio, lo que está queriendo decir el pastor MacArthur, cuán grande iglesia nosotros podamos tener, cuán grandes, exitosos programas podamos tener. Muchas iglesias miden su fruto basado en eso. ¿Cuántas ofrendas se recogieron el domingo? ¿Cuántas sillas llenamos? ¿Cuán grande es la banda de música que tenemos? ¿Cuán exitosos somos en programas para entretener a la gente? Mas el fruto del cual Dios se goza, el cual nosotros debemos buscar llevar, es simplemente cualidades de nuestro corazón y nuestro espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio, etcétera, etcétera. Podemos quizás añadir más cosas a la lista. ¿Ok? Esos son los frutos que Dios espera. También el fruto de Dios en nuestra vida puede manifestarse, mi amado hermano, de diferentes maneras. La alabanza a Dios en nuestra vida es un fruto también. La alabanza ofrecida a Dios es fruto hacia Él. Hebreos 13:15 dice lo siguiente: por tanto, ofrezcamos continuamente mediante Él, sacrificio de alabanza a Dios, es decir, el fruto de labios que confiesan su nombre. Nuestra vida de adoración a Dios es parte del fruto. También el fruto que podemos llevar a nuestras vidas es cuando nosotros podemos sacrificadamente suplir las necesidades de aquellos que están en necesidad. Y nosotros podemos ayudar a aquellas personas en medio nuestro para ayudarles. Estamos dando fruto en el Señor cuando aprendemos a movernos, a ayudar. No solamente amamos de labios, sino amamos de ¿qué? De acciones y en hecho. Y también el fruto puede compararse con o identificarse o definirse como un comportamiento santo y justo que honra a Dios. En nosotros dar ese fruto en nuestro comportamiento, en nuestras acciones. Un fruto de justicia, un fruto de amor, un fruto de alabanza a Él, un fruto de honra a su nombre. Finalmente, la Biblia también nos enseña a nosotros que el fruto en nuestra vida también puede manifestarse
cuando nosotros llevamos personas a Cristo, cuando compartimos el evangelio y esas personas se convierten, vienen a ser fruto de mi vida también. Aquellas personas que a través de nuestro testimonio y nuestra enseñanza y nosotros compartirles el evangelio a ellos, vienen a ser también fruto de nuestras vidas. Estamos siendo fructíferos en el Señor. Entonces, cuando honramos su nombre, cuando le amamos a Él, cuando amamos a los hermanos y suplimos sus necesidades, cuando alabamos a Dios y estamos siendo fructíferos cuando compartimos el evangelio y personas llegan al conocimiento de Cristo a través de ese testimonio que nosotros les damos. ¿Ok? Y la última palabra en la cual quiero que meditemos, dos palabras más en las cuales quiero que meditemos. Vimos que Dios poda, vimos que Dios limpia, vimos que Dios produce fruto. Nosotros somos dependientes de Él. Y aquí tenemos otra palabra más que meditemos en ella. Vimos que hay una promesa de contestación. Mira el verso 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho. Jesucristo aquí nos promete a nosotros como verdaderos sarmientos y pámpanos el responder a nuestras oraciones. Él dice, pide y se hará. Pide y se hará. Ahora, yo no quiero que malinterpretemos esto, porque muchas personas ahora tienen el error de pensar que pueden pedir lo que quieran y lo que quieran se va a cumplir. Y entonces muchas personas erróneamente cometen ahora la blasfemia de pensar que pueden adherirle el nombre de Jesucristo a cualquier cosa y ya se cumple eso, porque puse el nombre de Jesús, lo que sea, se va a cumplir. No, mi amado hermano, eso no es lo que está queriendo decir Jesús. Hay una serie de condiciones aquí. Las condiciones a pedir, número 1, es pedir en el nombre de Jesús. Ustedes saben muy bien que lo hemos visto anteriormente, verso 13 y 14, de Juan 14. Jesucristo repitió esto, ya allí lo ha dicho. Y todo lo que pidáis en mi nombre lo haré. Todo lo que pidáis en mi nombre. Si pedís algo en mi nombre, yo lo haré. Pedir en el nombre de Jesús no es solamente adherirle Jesús al final de la oración. Eso es muy fácil hacerlo. Señor, te pido esto y lo otro en el nombre de Jesús. ¿Usted cree que eso es pedir en el nombre de Jesús? De ninguna manera. Pedirle en el nombre de Jesús es pedir de acuerdo a su persona y a su voluntad. Cuando yo pido en el nombre de Jesús, yo tengo que saber lo que estoy pidiendo, porque tengo que estar pidiendo de acuerdo a la voluntad de Él. ¿Qué blasfemia sería yo pedirle algo a Dios en el nombre de Jesús que va en contra de su voluntad ya revelada en la palabra? Es un engaño. Yo le he dicho a ustedes en otras ocasiones ya que en una ocasión yo tenía una conversación con una persona en donde dialogábamos y argumentábamos respecto a qué era más importante, si la oración o el estudio y lectura de la palabra. Y el argumento de la persona era que la oración era más importante. Y yo le respondía, bueno, yo creo que estás errado. Yo creo que ambas son importantes, pero una precede a la otra. Y él me miró un poco serio y yo le digo, la palabra siempre precede a la oración. ¿Cómo es así? Me pregunta. Porque si tú no conoces la palabra, ¿cómo tú sabes cómo vas a orar? Si tú no conoces la voluntad de Dios, ¿cómo tú vas a poder orar de acuerdo a la voluntad de Dios? Probablemente tienes una vida de oración muy extensa, 3 horas de rodillas, 4 horas de rodillas al día. ¿Quién sabe cuántas horas pasas allí tirado? Pero si no conoces la voluntad de Dios y no conoces la palabra de Dios y no conoces lo que le agrada a Dios, puedes pasar 3 horas perdiendo el tiempo. Pero Dios no te va a escuchar. Porque no estás orando de acuerdo a su voluntad y pidiendo de acuerdo a sus estatutos. Miren, hay personas que oran. Aún en las falsas religiones hay personas que oran. Los musulmanes oran y oran mucho. Oran mucho. Pero sus oraciones no son contestadas porque no son a través de Jesucristo. Son oraciones en rebeldía y en ignorancia. Igualmente nosotros, mis amados hermanos, orar en el nombre de Jesús, entonces es orar de acuerdo a su obra y de acuerdo a su voluntad y sus propósitos. No es simplemente pegar el nombre de Jesús a cualquier cosa que yo quiera pedir. En el nombre de Jesús te pido ese carro nuevo. En el nombre de Jesús te pido esa casa nueva. Bueno, si es la voluntad de Dios darte la casa, no hay problema, te la da. Pero si quieres la casa, vete y trabaja, consigue tu estudio, trabaja, sacrifícate, esfuérzate, sé responsable con tus cosas y entonces ve y cómprate la casa. Y si Dios te la quiere dar, pues amén, gloria a Dios por habértela dado. Pero no nos engañemos nosotros mismos pensando que el nombre de Jesús es que yo puedo pedir lo que sea y que es una licencia para pedir cualquier cosa. Ahora, otra condición, mi amado hermano, aquí en el verso 7 del capítulo 15 de Juan es la siguiente. Dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que quieras. La promesa de contestación de parte de Jesucristo es para aquellos que permanecen en Él.
La implicación ahora es la siguiente, que Jesús no escucha y contesta las peticiones y oraciones de todo el mundo. ¿A quién es la promesa dada aquí? Si permanecéis en mí, a los que permanecen en Jesús les he dado la promesa de mis amados hermanos, la contestación de la oración. Muchas personas se engañan pensando en que pueden venir a pedirle al Señor cuantas cosas ellos quieran. Hay personas que viven vidas de pecado, mi amado hermano, rebeldía completamente en contra de Dios. Y cuando le da el dolor en la espalda y cuando el doctor le dice, tenemos que hacerte unos cuantos exámenes porque no sabemos, hay algo que está raro por ahí, inmediatamente vienen a decir, ay hermano, oren por mí. Que el doctor me dijo que encontró algo ahí y no sabe lo que es. ¿Acaso Cristo escucha esa oración? Nosotros podemos orar y oramos por la persona. Y quizás Dios tenga misericordia de la persona por el amor que nos tiene a nosotros los creyentes. Y quizás Dios tiene un propósito y quizás pueda contestar la petición, mi amado hermano. Pero déjeme decirle algo, muchas personas se engañan pensando que pueden ir a Papito Dios todo el tiempo a pedirle cosas y que Dios los está escuchando. Dios escucha y contesta las oraciones de aquellos que permanecen en Él. Es la condición que Cristo nos da aquí, si permanecéis en mí. Y no solamente permanecer en Él, sino que las palabras de Jesús deben permanecer en nosotros. Y eso implica obediencia. Implica obediencia. Tengo que ser obediente a Jesús. Si mis palabras permanecen en vosotros, es otra forma de decir los que son obedientes a mis mandatos. Muchas veces debo decirle, hermano, creyente, escúcheme bien. Si usted siente que Dios no está escuchando sus oraciones, autoevalúese y pregúntese, ¿estoy siendo obediente al Señor? Porque si estoy siendo desobediente a Dios, mis oraciones serán impedidas. ¿Okay? Así que la promesa aquí de contestación es para aquellos que permanecen en Él y sus palabras permanecen en ellos. Aquellos que están en Jesús y aquellos que son obedientes a Jesús. Y la última palabra que quiero que consideremos es la palabra glorificar. Glorificar. Es un privilegio para nosotros, mi amado hermano, que Dios es glorificado a través de nuestro fruto. Verso número 8 dice, en esto es glorificado mi Padre, en que deis mucho fruto. En esto es glorificado mi Padre, en que deis mucho fruto. Los verdaderos sarmientos que permanecen en Jesús tienen el privilegio de que sus vidas glorifiquen a Dios. El tema más importante y más grande del universo es la gloria de Dios, ¿o no? Y vivir una vida que trae gloria a Dios es el mayor privilegio. Entonces, si yo a través de mi vida que está llevando fruto, estoy dándole la gloria a Dios, soy realmente privilegiado. Es una bendición el yo puedo decir que mi fruto está glorificando al Padre. La gloria de Dios, mi amado hermano, es lo más importante de toda esta creación. Y nosotros, si a través del fruto estamos dando gloria a Él, entonces somos privilegiados, amados hermanos. Para cerrar, aquí en esta porción tenemos una advertencia, número 1. Una advertencia a todos aquellos que piensan que están en Cristo, pero simplemente son Judas. Están adheridos superficial y externamente a Jesucristo, pero no son realmente parte de la vida. La advertencia a estas personas es severa y es seria, mi amado hermano. El camino que siguen no te llevará al lugar que piensas. La advertencia aquí es que aquellos que se adhieren solamente externamente a Jesús y no hay fruto genuino de que son verdaderos, recibirán simplemente un castigo severo de parte de Dios. Así que tenemos una advertencia. Pero no solamente tenemos una advertencia para esas personas, sino que tenemos también una palabra de consuelo y una exhortación para los que son verdaderos. Aquellos que son genuinos, que realmente le pertenecen a Él, que realmente la vida de Cristo fluye a través de ellos, tenemos aquí una promesa hermosa, mis amados hermanos. El Padre nos cuida, el Padre nos poda. Aunque quizás sea doloroso, aunque sea algo que traiga sufrimiento en nuestra vida, el castigo de Dios y la disciplina de Dios y el podar y limpiar de Dios en nuestra vida es para nuestro beneficio personal. Puede dolernos, pero es beneficioso, es una bendición. Él lo hace para nuestro bien. El cuidado de Dios sobre nuestras vidas. Tenemos una palabra de exhortación también. La siguiente es esta: aprendamos a depender de Jesucristo. Aprendamos a depender de Él.
Para poder llevar fruto, nosotros no podemos llevar fruto por nuestra propia cuenta. Nosotros no podemos hacerlo por nuestra propia cuenta. No podemos hacer las cosas por nosotros mismos. No podemos ser independientes. Para poder llevar fruto tenemos que aprender a depender más de Jesucristo. ¿Okay? Nosotros tenemos que depender de Él. Tal como Jesucristo lo dice ahí en el verso número 5. Separado de mí, nada podéis hacer. La exhortación para ti creyente, aprenda a depender de Jesús más. No busques hacerlo por tu propia cuenta todo. Deja que el Señor sea el que traiga el crecimiento a tu vida. Demos gracias al Señor por esta palabra. Padre, bendecimos tu nombre. Te damos gracias por tu amor. Y gracias, Señor, por la exhortación de la palabra que tú nos has dado en esta mañana. Gracias por hablarnos y enseñarnos. Gracias, oh Dios, por corregirnos y exhortarnos. Gracias por aún confrontarnos, Dios. A través de esta palabra, Señor, hemos observado la advertencia severa a todos aquellos que creen que están en ti y no lo están. Adheridos superficialmente a Cristo Jesús como Judas lo fue, que eventualmente fue arrancado y sacado, y echado al fuego y quemado. Tantas personas hoy día, oh Dios, viven de esa misma manera. Si alguno en medio nuestro está en esa condición, Señor, te pedimos que tú por tu misericordia y tu gracia, tú hagas la obra redentora, salvífica en ellos, de hacerlos verdaderos sarmientos para que lleven verdadero fruto. Y gracias te damos por la exhortación y la palabra de consuelo que nosotros como hijos tuyos recibimos, Señor, en esta mañana. La verdad de que tú nos cuidas y que tú nos limpias, que tú nos disciplinas, que tú nos guías, que tú eres el que está vigilando constantemente sobre nuestra vida y provocando que llevemos fruto y crecimiento. Y gracias por la exhortación que nos das también de que aprendamos a depender más de ti, de que aprendamos a buscar unirnos más a ti y que todo lo que hagamos lo hagamos en Cristo, para Cristo y por Cristo. Padre, gracias, Señor, te damos por esta palabra y por Cristo Jesús oramos. Amén y amén.